Hola, amada iglesia. Bueno, sé que están hablando acerca de la autoestima y hoy quiero compartirles algunos datos o algunas cosas importantes sobre esta palabra autoestima. Lo primero es que se compone de dos palabras más, auto y estima. Auto, la palabra auto deriva del griego autos y significa por uno mismo, por sí mismo, algo propio de uno mismo. Y estima deriva del latín estimare, que significa evaluar, valorar, tasar, estimar. Por lo que la palabra autoestima viene a significar la valoración que uno hace de uno mismo o la estima que uno tiene respecto de uno mismo. Otro dato respecto de la autoestima es que nunca deja de desarrollarse. O sea que la empezamos a construir ni bien nacemos y la vamos desarrollando a lo largo del tiempo hasta que dejamos de existir. Siempre vamos a tener una valoración, un concepto, una percepción nosotros de nosotros mismos. Lo que significa también que esta autoestima, este concepto, esta valoración de nosotros mismos puede ir cambiando a lo largo del tiempo. Puede estar más elevado, puede estar más bajo, puede estar equilibrada esta valoración que nosotros hagamos de nosotros mismos. ¿Cómo se conforma la autoestima? La autoestima se va a conformar por varias cosas que vamos a ir conversando ahora. Una de ellas es por las experiencias que vamos a ir teniendo en relación con las demás personas. En este sentido, por la comparación también con las demás personas. Por ejemplo, con nuestra familia, la relación que tengamos con ellos, lo que nos dicen, la imagen que ellos tienen de nosotros y lo que nos devuelven respecto de nosotros mismos, las relaciones con nuestros pares, con nuestros amigos, la relación con la sociedad, lo que la sociedad nos va diciendo de cómo nos ve, cómo nos valora, cómo somos, la relación que nosotros tengamos con Dios y lo que nosotros veamos que Dios dice respecto de nosotros como su creación. Lo otro de lo que se compone la autoestima es las experiencias personales que nosotros tengamos, los resultados que nosotros tengamos debido a nuestro desarrollo o nuestro desempeño. Si ese desempeño ha sido positivo, si ese desempeño ha sido negativo. Hemos obtenido buenos o malos resultados. Pero el punto número 3 del cual se compone la autoestima es como lo más importante. Como la palabra misma lo dice, autoestima, la valoración que uno mismo hace de eso. Eso significa que la sociedad, nuestra familia, Dios puede decir cosas de nosotros, pueden decir que valemos o que no valemos, o cómo somos o cómo no somos, pero la autoestima se va a conformar por lo que nosotros recortamos de eso, lo que nosotros tomamos, lo que nosotros creemos de eso. O sea que puede ser positivo o negativo las experiencias que tengamos o lo que los demás digan de nosotros, pero si nosotros tomamos solo lo negativo, entonces nuestra autoestima se va a definir por eso. O puede ser al revés, pero si nosotros tomamos solo lo positivo, entonces nuestra autoestima se va a definir por eso también. Podemos tener una autoestima alta, exageradamente alta, elevada, rozando el narcisismo, donde solo nos importa nosotros y nada más, o podemos tener una autoestima sumamente baja, donde solo vemos lo negativo o lo malo que tenemos. O podemos tener una autoestima sana y equilibrada, donde nadie tiene más alto concepto de sí que el que debe tener, donde podemos evaluar o valorar las cosas positivas que tenemos, como nuestras habilidades, nuestras capacidades, nuestros talentos, y en eso poder potenciarlos y mejorarlos, y donde también podemos ver aquellas cosas que tal vez no están tan buenas, y en estas cosas no tan buenas podemos diferenciar algunas, ¿sí? Diferenciar las cosas que tal vez a la sociedad no le agradan o que para nosotros son como problemáticas, pero tenemos que trabajar simplemente en aceptarlas, como puede ser nuestra altura, porque no lo podemos cambiar y no es algo necesariamente malo, pero tal vez a nosotros nos ocasiona cierto disgusto, ¿sí? Entonces trabajar en aceptarlo.
O también podemos evaluar y analizar que tal vez hay cosas que sí, no nos están ayudando de nuestro carácter, de nuestra personalidad, en lo que podemos trabajar para mejorarlo. Espero que esta definición de autoestima les ayude en este proceso. Bye. Bueno, buenas tardes, iglesia. Bueno, ahí escuchábamos un audio de Eliana Pina. Es una hermana en la fe que es psicóloga y espero que usted pueda o haya podido haber entendido algo de los conceptos de autoestima. Un poco la idea de ella era eso, compartirnos qué es el autoestima o la valía de cada una de las personas. Y hablaba un poco de esto, de que vamos formando la autoestima día a día y que nunca se deja de formar y que a medida que la vida transcurre, la autoestima va cambiando y a veces estamos arriba, a veces estamos abajo. Pero sí mencionaba en un momento lo importante que es el autoestima que Dios nos da como hijos de Él. Así que yo en la parte psicológica no me voy a meter porque ustedes me van a echar. Yo voy a intentar explicar o ver qué dice la Biblia o cómo nos ve Dios y qué nos dice la Biblia sobre eso. Así que, si me acompaña, vamos a hablar un poco del autoestima. Yo lo siento por usted porque ha pasado una bebé hermosa acá, colorada, linda. Después, no sé cuántos niños preciosos y ahora le toca al gordo. Pero yo digo, el ogro. Entonces yo le voy a pedir que me preste atención un poco y vamos juntos a poder ir avanzando en lo que el Señor ha preparado para nosotros esta tarde. ¿Sí? ¿Se anima? Bueno, no sé si parece que no se anima tanto, pero... Bueno, vamos a empezar. Escuche esta historia de vida. Es la letra de una canción y dice: era capaz de hacer a un niño reír sin parar. Tenía ocurrencias tan geniales que solo él era capaz. La cara pintada de colores y en su mano un violín que sonaba más o menos, pero hacía reír. El caso que en el fondo era un infeliz. Le parecía ridículo pintarse la nariz. Claro, lucía mucho más un salto mortal y él quería ser equilibrista y oír sobre la pista ovaciones en vez de tanto reír. Nunca supo asumir su condición, su posición, sin darse cuenta que hacía feliz a tantos en su papel de Cenicienta. Que si un día faltase en el circo, este llegaría a su fin, que ya nunca sería lo mismo sin su violín. Pero él seguía empeñado en ser infeliz. Se veía tan ridículo pintada la nariz. Soñaba todavía con el trapecio y pretendía ser equilibrista y oír sobre la pista ovaciones en vez de tanto reír. Fue una mañana blanca, invernal, tras el ensayo, y no pudo resistirlo más. Se subió en el travesaño y al verse sintió subirle el vértigo hasta la nuez, y no habían puesto malla la última vez. Apenas sintió nada cuando cayó, que el domador que regresaba fue el primero que lo vio y logró salvar su vida. Pero un mes más tarde le dijeron: todo ha terminado, el circo ha cerrado, ya no vienen niños a la función. Hoy vive retirado en algún lugar, en las afueras, pegado día y noche a su silla de ruedas. Parece que ha terminado aceptándose por fin. Incluso algunas veces toca el violín. 10 niños le visitan y le hacen feliz. Y cuando él los ve llegar, se pinta la nariz. Y cuando alguno se burla con desprecio, él contesta: sería un miserable. Sería yo el culpable si no cumpliese la misión que recibí. Porque aunque fui un fracaso, soy de profesión payaso. No me juzgues mal, Dios me hizo así. Y muchas veces
nosotros nos vemos con nuestra autoestima jugando, ¿ah? Y a veces lo tenemos arriba y queremos más. No nos alcanza que se rían, queremos que nos aplaudan. Y a veces estamos abajo y tenemos que aceptar nuestra posición, pegado día y noche a nuestra silla de ruedas. Esa es la realidad de nosotros, es la realidad de los cristianos, es la realidad de las personas. Vivimos permanentemente algo similar. Hemos sido creados, llamados por Dios, un Dios maravilloso, pero con el pasar del tiempo, con el pasar de la sociedad, con la televisión, con las redes, con lo que opinan mis familiares, con lo que opinan mis amigos, con nosotros mismos, hemos ido generando un concepto de nosotros que, créame, que no es el que Dios tiene. O permítame esta noche recordarle cuál es el que Dios tiene, cuál es el concepto que Él tiene para con nosotros. Así usted puede equilibrar su autoestima en cuanto a lo que Dios ve, cómo lo ve a usted. Muchas veces, lamentablemente, este autoestima no es equilibrado y eso no es para nada sano. Así que vamos a meternos un poco más en este tema. Vamos a seguir con la serie de más sanos y vamos a hablar de este autoestima. Ahora, permítanme recordarles por qué es importante de que sepamos qué piensa Dios de nosotros. Porque si nosotros logramos entender qué piensa Dios, vamos a entender a dónde estamos parados. Entonces, si nosotros logramos entender qué piensa Dios de nosotros, vamos a entender qué es lo que tenemos que regular para ajustarnos a lo que Dios ve y mira de nosotros. ¿Me sigue? ¿Sí? Amén. Bien, entonces permítame que le dé 3 puntos. Bueno, ¿por qué es importante que sepamos cómo nos ve Dios? Bueno, primero porque Él nos creó. Nadie más que Él sabe cuál es nuestro sentido de ser. O sea, el Creador sabe para qué nos creó. ¿Sí? Así que Él sabe cuál es nuestro sentido. Entonces, Él sabe o Él conoce a la perfección sobre nosotros. Él nos creó. Fíjese lo que dice Génesis 1:27. Y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer lo creó. Así que, primero es importante que sepamos cómo nos ve Dios, porque Él es el creador. Así que Él sabe cómo nos hizo, Él sabe para qué nos hizo, Él sabe por qué vivimos. Es más, hay un plus. Nos creó a imagen y semejanza de Él. Así que, y después otro punto, conoce nuestro sentido. Él conoce porque nos creó, dice Jeremías 29:11, porque yo conozco los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Así que, mire, Dios lo creó. Así que, ¿por qué es bueno que entendamos qué piensa Él de nosotros? Y porque el Creador es el que más sabe sobre su diseño. ¿Me sigue? Sabe por qué y para qué hemos sido creados. Bueno, el segundo por qué es porque nos amó del principio y por eso nos creó. ¡Wow! Y acá a mí me empieza a emocionar, porque que el Creador del universo me haya amado del principio, ya haya querido crearme a mí, ya me mueve el piso. Dice, nos creó antes de la fundación del mundo, dice Efesios 1, 3 y 4, bendito sea Dios, Padre nuestro, Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Escuche, Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que vivamos en santidad y sin mancha delante de Él. ¿Sabía usted eso? Cuando Dios estaba creando el universo, ¿estaba pensando en usted? ¿Usted que piensa que nadie se acuerda de usted en la semana? El Creador del universo, en su eternidad, en su plan, pensaba en cada uno de nosotros. Y ahí decía, bueno, vamos a crear el universo, vamos a crear un país maravilloso que se llama Argentina. Lo siento si hay alguien de otro país, vamos a crear un país que se llama Argentina. Y ahí va a estar Enzo. Y Dios en su cabeza diseñó a Enzo tal cual
Hoy lo compartimos. Y ahí va a estar Ceci, y ahí va a estar el David, y ahí va a estar. El Señor pensó en usted. Y mire lo que dice, nos amó desde el principio. El Salmo 139 dice, el salmista, tú creaste mis entrañas. Escuche esto. Me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque soy una creación admirable. ¡Wow! Si quiere, dígale al de al lado, sos una creación admirable. Dígaselo. Peinate para la próxima, pero sos una creación admirable. Tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien. Mis huesos no te fueron desconocidos cuando en lo más recóndito era yo formado, cuando en lo más profundo de la tierra era yo entretejido. Escuche lo que dice, tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todo estaba ya escrito en tu libro, todos mis días se estaban diseñando. ¡Wow! Usted se estaba formando en la panza de su madre y Dios estaba mirando absolutamente y controlando todo el proceso. No solo había pensado en usted antes de crear el mundo, sino que cuando usted se estaba formando en la panza, yo me imagino la cara del Señor ahí, ¡wow! Ahí viene. Miren, 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 miren. Miren lo que es, a los ángeles. ¡Wow! Ahí se mueve, patea. ¡Wow! El Señor contemplando la creación de cada uno de nosotros. ¿Sabe qué me lleva a pensar esto? Bueno, que usted fue pensado por Dios antes de la fundación del mundo. Y le digo más, mientras Él lo formaba, como decíamos recién, lo estaba mirando. Y entonces yo entiendo que usted no fue una casualidad de vida. Empiece a formar su autoestima en base a esto. Así lo ve Dios. Usted no fue una casualidad de vida. Usted no vino al mundo porque su papá o su progenitor y su mamá o su progenitora se cruzaron de casualidad y entonces, bueno, tuvieron un encuentro, pum, y no. No. Usted no fue una mala decisión ni fue un anticonceptivo roto. Usted es una persona planeada por el Creador del universo. ¿Me sigue? Si estaba pensando en usted antes de la fundación del mundo y si usted mientras estaba naciendo en la panza lo estaba contemplando porque Él estaba controlando todo, es porque Dios pensó a la perfección su nacimiento. ¿Qué le parece? Pero es que nadie me quiere, es que mi papá y mi mamá, miren, yo sé que es difícil, sé que atrás de cada uno de nosotros hay una historia, pero es bueno que nosotros empecemos a entender nuestra autoestima en base a que fuimos diseñados, pensados, amados perfectamente por Dios desde la eternidad. Usted fue planeado, fue pensado por Dios. Y permítame decirle más, si usted fue planeado por Dios, usted viene con un propósito que Dios lo conoce a la perfección. Y le digo más, usted tiene un sentido de vida, porque Dios no hace las cosas por hacerlas. Wow. ¿Qué le parece? Ese es el Dios que tenemos. Ese es el Dios que piensa así de nosotros. No solo piensa, sino que nos lo dice. Empecemos a intentar, yo sé que es difícil, pero a forjar, a formar nuestra autoestima, entendiendo que Dios es nuestro creador, que somos una creación perfecta hecha por Él, que Él nos amó de tal manera que pensó en nosotros y que Él estuvo en cada uno de los momentos de mi nacimiento. Amén. El tercer por qué es importante que sepamos cómo nos ve Dios, es porque su imagen sobre nosotros no cambia. Y eso es muy importante, porque nosotros vimos que la autoestima, para la psicología,
y para las personas sí cambia a lo largo de la historia, a lo largo de la vida, a lo largo de los años, influenciado por un montón de cosas sociales, familiares, póngale lo que quiera, redes, comentarios. Entonces permanentemente nosotros vamos forjando o vamos modificando nuestra autoestima. Entonces llegamos a una adolescencia y ahí empezamos nosotros a pelear. Somos adultos y de repente nos encontramos con una familia, entonces no sabemos lo que éramos como jóvenes, que nos íbamos a llevar el mundo por delante. Ahora tenemos un niño de 2 meses que tenemos que... Entonces nuestra autoestima antes decía, wow, me llevo el mundo por delante. Ahora nuestra autoestima dice, no puedo criar esta criatura, mucha responsabilidad para mí. Entonces estamos permanentemente en la vida fluctuando o intentando mantener nuestra autoestima en un equilibrio o en una forma sana. ¿Cuál es ese? Lo que Dios ve sobre nosotros, porque Dios no cambia la manera en la que lo ve a usted. Entonces, es bueno porque la imagen de Dios sobre nosotros es siempre la misma. Y lo bueno es que siempre nosotros podemos volver a esa imagen. Entonces, ¿qué hacemos? Nos reseteamos cuando nos escapamos de esa imagen y volvemos y otra vez nos equilibramos. Y estamos ahí entendiendo, pensando, sintiendo cómo nos ve el Padre. Dice Santiago 1:17, todo lo que es bueno y perfecto es un regalo que desciende a nosotros de parte de Dios nuestro Padre, quien creó todas las luces de los cielos, todas las estrellas. Y dice Santiago, Él nunca cambia ni varía como una sombra en movimiento. Así que es fundamental, es importante que veamos cómo nos ve Dios. Primero porque Él nos creó y nadie más sabe que Él cuál es nuestro sentido de ser. Segundo, porque Él nos amó desde el principio y por eso nos crió. Y tercero, porque su imagen sobre nosotros no cambia. ¿Sí? ¿Amén? Es decir, hermanos, es necesario que permanentemente estemos volviendo al modelo original. Yo pensaba en un vaso, imagínese un vaso que usted hace un vaso metálico y de repente el vaso le dice, bueno, no quiero, usted lo hace para satisfacer ahí, vaso metálico para tomar agua, y de repente el vaso dice, no quiero ser más vaso, quiero ir a hacer un sartén. Y el vaso se va y hace de sartén. Y en algún momento, imagínese que el vaso va a estar ahí y le va a incomodar que lo calienten porque no fue diseñado para eso, que le pongan aceite porque no, queda siempre sucio. Bueno, en algún momento el vaso, su autoestima, que antes era alto porque la verdad que satisfacía todas mis necesidades de darme agua, ahora es sumamente bajo porque no es sartén justamente. Y tiene 2 posibilidades el vaso. O se queda ahí y se queda en el costadito resignado diciendo, pucha, no soy sartén. O reconoce y vuelve al Creador y vuelve a servir para lo que fue creado. ¿Sí? Bien. Ahora bien, vimos que Dios pensó en nosotros antes de la fundación del mundo. Dios nos vio mientras éramos engendrados. Vimos que no fuimos una casualidad. Vimos que fuimos planeados y que tenemos un propósito y una razón de ser. Ahora, todo esto que hemos visto se relaciona principalmente o básicamente por nuestra parte de creación, si se quiere, e incluso nuestro nacimiento, nuestra llegada a la vida, ¿sí? Pero a medida que transcurre nuestra vida, la Biblia nos muestra y nos enseña que Dios nos va viendo también de distintas maneras. Y permítame que le hable esta noche de la forma más importante de cómo nos ve Dios y cómo quisiéramos nosotros que a usted lo pueda ver si no conoce a Cristo. ¿Me sigue? Ok. Bueno, también la Biblia dice que cuando vamos creciendo y a medida que vamos viviendo, desde que nacemos y a medida que crecemos, Dios nos ve pecadores. Y también la Biblia enseña que somos pecadores.
Fíjense lo que dice Romanos 5:12. Cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos porque todos pecaron. Así que Dios, permítame que le diga esto, no se ofenda, lo ve como pecador. Y es parte de la autoestima muchas veces. Dice Romanos 3:23, pues todos pecaron y están privados de la gloria de Dios. Así que la Biblia nos enseña que a medida que crecemos y que transcurrimos nuestra vida, Dios nos ve como pecadores. Y la verdad es que sí, porque no solamente hemos nacido con el pecado natural, como dice acá Romanos, de que cuando Adán pecó, el pecado entró al mundo, sino también que vivimos permanentemente en pecado. Y eso es una realidad que nadie la puede negar. Todos tenemos faltas, todos erramos al blanco, como es la traducción de pecado. Ahora, permítame que le cuente algo. ¿A usted le gusta que Dios lo vea como pecador? Wow, a mí tampoco. En su misericordia, en su plan, Dios envió a Cristo a morir por nuestros pecados. Dice 1 Pedro 3:18, Cristo murió por los pecados una vez por todas, el justo por los injustos, a fin de llevarlos a ustedes a Dios. Él sufrió la muerte en su cuerpo, pero el Espíritu hizo que volviera a la vida. Esta historia maravillosa que conocemos, la historia que hablaba recién Esteban, la muerte y la resurrección de Cristo. Ese es el plan de Dios para con nosotros. Ese fue el plan de Dios para no vernos más como pecadores. Entonces, dice Romanos, todos han pecado y todos están privados de la gloria de Dios. Pero por la gracia de Dios son justificados gratuitamente mediante la redención en Cristo Jesús, que Cristo Jesús efectuó. Dios lo ofreció como un sacrificio para obtener el perdón de pecados, el cual se recibe por la fe en su sangre. Por lo tanto, así como un solo pecado, dice Romanos 5:18, causó la condenación de todos, también un solo acto de justicia produjo la justificación que da vida a todos. Miren, déjenme que le explique esto. Dios no puede convivir con el pecado. Y somos todos pecadores. Son dos verdades que dice la Biblia. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, dice la Biblia que la muerte y la resurrección de Cristo, esa obra maravillosa de la que nosotros hablamos, permite que si nosotros aceptamos a Jesucristo en nuestro corazón, si nosotros entendemos esa obra y entendemos lo que Él hizo a favor nuestro y lo recibimos en nuestra vida, entregamos nuestra vida, ahora Dios va a poder convivir con nosotros. ¿Por qué? Porque como dice el escritor acá, Pablo, ahora estás siendo justificado. Entonces Dios ya no nos ve más como pecadores, sino nos ve justos. ¿Por qué? Porque abrazamos la obra de Cristo. Entonces ahora podemos entrar a la presencia de Él justificados. Oh, me encanta este ejemplo. ¿A dónde vas vos? ¿Quién lo auspicia? Y atrás, Cristo. Viene conmigo. Yo morí por Él. Y Él me aceptó. Miren, no se trata, permítame tomarme unos minutos con esto. No se trata de una iglesia. ¿Me explico? No se trata de un conjunto de normas que hay que cumplir para poder llegar a Dios, porque nunca podríamos, no alcanzaría.
no se trata de asistir permanentemente a la iglesia. Mire lo que le digo. No se trata de orar permanentemente a quien usted le ore. No se trata de ser buena persona. No se trata de ser un buen tipo, ni de ser una buena tipa. No alcanza. No alcanza. Se trata de que Jesucristo un día vino, murió por usted, y la única forma que usted tiene de llegar y entrar a la presencia de Dios es aceptando esa obra de Cristo a favor suyo. ¿Me sigue? Esa obra hace que usted sea justificado y ahora tenga la entrada para entrar al Padre. ¡Wow! Pero yo la verdad que soy una mujer hiper honesta. Me encanta, pero no alcanza. Pero yo la verdad es que en la escuela tengo todos 10 y en el secundario hice todo con 10. Me encanta, pero créame que no alcanza. La verdad es que yo, ¿sabe cuál es la verdad? Que la Biblia enseña que nada de lo que usted haga alcanza para satisfacer a Dios. Solamente la muerte en la cruz y la resurrección de Cristo alcanzó para satisfacer a Dios. ¿Y nosotros qué hacemos? Tenemos que aceptarlo. Nada más que aceptarlo. No tenemos que hacer, solo aceptarlo. ¿Sabe cómo se llama eso? Gracia. Gracia. Es un regalo. Es un regalo. Mire, no puede hacer ni usted ni vos absolutamente nada. Solamente aceptar y reconocer que Cristo murió y resucitó por tus pecados. Ahí está. Entregale tu vida. Derrama tu corazón. Y vas a ser verdaderamente salvo. Amén. Yo te invito y vamos a seguir con esto, porque ahora viene la parte más emocionante. Pero te invito, en el nombre de Jesús, que si esta tarde vos pensaste esto, reconociste que tenés pecados y reconoces que Jesucristo te puede salvar solamente, no te vayas de acá sin preguntarle a alguien, che, ¿cómo es esto? Yo necesito verdaderamente que Cristo venga a mi vida. Yo necesito verdaderamente entregar mi vida a Cristo. ¿Cómo es? He hecho todas estas cosas que están buenas, pero aprendí que no me alcanzan. Quiero que me alcancen. Bueno, miren, tenés que reconocer que Jesucristo es el Señor. Tenés que pedir perdón por tus pecados. Y tenés que pedirle a Él que venga a reinar en tu corazón. ¿Amén? Amén. Entonces, claro, volvemos a la autoestima. ¿Y qué pasa cuando esto pasa? Ahora viene lo lindo. Cuando usted es un hijo de Dios y cuando ha aceptado a Cristo en su corazón, ahora Dios lo empieza a ver de otra manera también. Fíjense cómo lo ve Dios. Y súmelo a su autoestima. Lo ve como un hijo suyo. ¿Usted se imagina siendo hijo del Padre, del Creador del universo, y que venga Dios y que se junte con sus ángeles y diga, este es mi hijo? Dice Juan 1:12, mas a cuantos lo recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Dios ahora te va a llamar hijo. Dice 1 Juan 3:1, fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre, que se nos llame hijos de Dios, y lo somos. Y el mundo no nos conoce precisamente porque no lo conoció a Él. Pero nosotros sí lo conocimos, por eso podemos ser llamados hijos de Dios. ¿Sabes cómo te llama? ¿Sabes qué piensa de vos Dios? Bueno, que sos su amigo. ¡Wow! Dice Juan 8, 31 y 32, si se mantienen fieles a mis palabras, serán realmente mis discípulos. Juan 15, 14. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos, escuchen, porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo. Los he llamado amigos porque todo lo que a mi Padre le oí decir,
se lo he dado a conocer a ustedes. Mirá, Dios te llama discípulo libre. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Que verdaderamente quisiera ser libre? Bueno, dice Juan 8, si se mantienen fieles a mis palabras, serán realmente libres y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Y está hablando el Señor de Él mismo, de conocerlo a Él. ¿Quiere que le diga más cómo nos llama el Señor? Nos llama descendencia escogida. Su pueblo, dice 1 Pedro, pero ustedes son descendencia escogida, sacerdocio regio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz. Y déjeme que le ponga la frutilla al postre. Y dice Romanos 8 que nosotros somos herederos del reino de los cielos juntamente con Cristo. Dice, y si somos hijos, somos herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. ¿Qué le parece? ¿Vale la pena? Miren, hermanos, yo le voy a pedir a Esteban si puede pasar. Es bueno que refresquemos permanentemente cómo nos ve Dios. Es bueno que entendamos cómo nos ve Dios. Es bueno que recordemos que nos vio y que pensó en nosotros desde antes de la fundación del mundo. Que nos ve en la creación, en nuestro nacimiento. Miren, es bueno que entendamos que Jesucristo es el Señor. Y te pido de vuelta, no te vayas sin haber entendido esto, sin haber preguntado. Porque si reconociste al Señor como tu Señor, si entendiste que sos pecador y que necesitas de Jesús, viene la parte linda de la autoestima. Vas a ser llamado heredero de la gloria de Dios, vas a ser llamado escogido, vas a ser parte de su pueblo, vas a ser discípulo, vas a ser hijo. ¡Wow! Vas a ser en Jesucristo, vas a ser. Así que permítame desafiarlo con esto. Yo no me puedo ir sin dejar un desafío. Estemos permanentemente viendo cómo nos ve el Padre. Yo sé que la autoestima lo forjamos día a día, como dijimos al principio, y que no es fácil mantenerlo. Pero cada vez que usted necesite, vuelva a las raíces, vuelva a la fuente, vuelva al Creador. Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra en esta tarde. Señor, sabes que en el interior de nuestros corazones permanentemente estamos luchando con nuestra estima. Que nos vamos para un lado, nos vamos para el otro, nos sentimos menos, nos sentimos menospreciados, nos sentimos una porquería, no damos la talla, no podemos cumplir, no nos alcanza. O lo contrario, a veces pensamos que estamos por arriba de los demás, a veces somos altaneros, a veces raspamos, como decía el videíto del hedonismo. Señor, en el nombre de Jesús te pedimos en esta tarde que permanentemente nos estés recordando quién somos para vos, Señor. Señor, yo soy el que vos decís que soy. Señor, nosotros somos lo que Dios dice en su palabra que somos. No lo que la sociedad dice, no lo que yo creo, no lo que opinan los noticieros, no lo que me dicen las redes sociales, no lo que el 2024 me va diciendo en la calle. Señor, yo quiero ser lo que vos decís que yo soy, Señor. Así que en el nombre de Jesús te pido que por favor nos ayudes a ubicar nuestra autoestima en este punto, Señor, en el que vos nos recordás permanentemente que vos nos creaste, que pensaste en nosotros, que necesitamos de vos para salvarnos, que queremos, que podemos ser tu amigo, que podemos y que somos tu hijo.
y que somos tu pueblo y que tenemos bendiciones y que vamos a ser glorificados y que vamos a estar con vos y que nos amás y que nos cuidás y que nos protegés y que la misericordia tuya está permanentemente sobre nosotros. Señor, permitinos, traenos, hacenos acordar de que siempre queramos ser quien decís vos que somos. Nos quedamos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.